Señoras y señores, en mi carácter de presidente en turno del Colegio Nacional, agradezco a ustedes su presencia en este recinto para escuchar la glosa de prominentes ponentes calificados para una tarea que se les ha encomendado: ponderar los rasgos culminantes que concurren en la personalidad del jurista mexicano Héctor Fix Zamudio, quien ha sido miembro del Colegio Nacional desde 1974. Expreso nuestro agradecimiento a los doctores Diego Valadez y José Ramón Cosío, también miembros de nuestra institución, por la organización de esta mesa redonda. Habrán de intervenir el rector de nuestra máxima casa de estudios, José Narro, el hasta hace unos días presidente del Senado de la República, licenciado Raúl Cervantes, bienvenido sea usted, el doctor Sergio García Ramírez, quien ocupó la presidencia de la Corte Interamericana Latinoamericana, presidida años antes por el propio maestro Fix. Además, toman la palabra tres de los más preclaros de sus alumnos, incluyendo a los propios coordinadores de este acto antes mencionados, y su hijo Héctor Fix Fierro, actual director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que por mucho tiempo dirigió Fix Zamudio. Me congratulo que el motivo que hoy nos congrega corresponda con el periodo en que me toca fungir como presidente en turno de nuestra corporación, por la cercanía que a lo largo de varias décadas he tenido con Héctor Fix. Baste mencionar que Cristina, quien fuera su compañera de vida, fue hermana de Manuel Fierro González, compañero y amigo entrañable del que habla, tanto en la Facultad de Medicina de la UNAM, cuanto en la residencia médica que juntos realizamos de 1950 a 1952 en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Así, pude enterarme de los tempranos logros académicos de Héctor y de las primicias de lo que ha sido su brillante carrera profesional en el vasto campo del ejercicio del derecho: docencia, investigación, aplicación y expansión y desarrollo. Desde aquel entonces empezaron a apretar los lazos de la sólida amistad que nos ha unido, consolidada sobre todo a partir de mi gestión como rector de la UNAM, donde tantos servicios y tantos sabios consejos recibí de su parte en momentos de dura prueba. A esta situación contribuía, qué duda cabe, la firme actitud, la inteligencia y la devoción por nuestra alma mater que siempre ha caracterizado a Jorge Carpizo y a Diego Valadez. El primero es el gran ausente el día de hoy. Predilectos alumnos de Fix, quienes fungieron en mi rectorado 4 años cada uno en la faena que toca al abogado general de la institución. Se entregaron a esa responsabilidad en forma absoluta, sin regateo alguno, sus esfuerzos dedicados a la defensa a ultranza de una institución amenazada. Carpizo y Valadez, siempre fieles a su maestro y a su rector, se constituyeron en firmes agarraderas que dieron sustentos a esa amistad que he mencionado, pues se gestó una sólida convivencia que pude compartir muchas y grandes cuestiones espirituales, muchas, y han sido referente indispensable para el trabajo universitario. Ello dio lugar a una unión grata, estimulante, productiva y, por fortuna, singularmente exitosa. Por eso siempre he pregonado mi agradecimiento sin límites, como lo hago nuevamente ahora, a esas tres privilegiadas mentes jurídicas que tanto han destacado en México por lo mucho que han contribuido a engrandecer su universidad, a cultivar la academia con intensidad y fervor,
como lo hacen los genuinos creyentes con la religión que han abrazado, y en fin, la encauzan al progreso de nuestro país. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Para mí es un honor el poder estar en esta celebración. Señor presidente en turno del Colegio Nacional, doctor Guillermo Soberón, muy apreciado maestro don Héctor Fix Zamudio, estimados colegas ponentes en esta ocasión, señora y señores integrantes del Colegio Nacional, familiares, amigos, discípulos del doctor Héctor Fix Zamudio, distinguidos asistentes, señoras, señores de los medios de comunicación. Hoy es un día especial. Se inician los actos de celebración de los 90 años de vida del gran maestro, del universitario excepcional, del jurista extraordinario, del doctor Héctor Fix Zamudio. Soy afortunado al poder acompañarlo en esta oportunidad. Se trata de un festejo en el que, sin embargo, lamentamos la ausencia de uno de sus discípulos más destacados, del doctor Jorge Carpizo. Ellos desarrollaron una amistad sólida durante más de 40 años que la muerte prematura del doctor Carpizo interrumpió. Con sus palabras, inicio mi presentación. Del doctor Fix, Jorge Carpizo dijo, entre muchas otras cosas, lo siguiente, y cito: suave en la forma, firme como el acero en sus decisiones y convicciones, directo, sin subterfugios, claro y diáfano. Él representa el respeto académico y humano que todos nos debemos. Él personaliza la excelencia académica con proyección social que todos queremos alcanzar. Es un gran conocedor del alma humana y de las personas. Su bondad infinita nunca ha opacado su recta razón. Es un estupendo charlista, de ironía fina, divertido. Platicar con él es una delicia. Sabe cultivar el don de la amistad. Es constante en sus cariños. Es un ser que sabe darse y que se ha dado totalmente a su familia, a sus amigos, a sus discípulos. En lo personal, siempre le estaré agradecido. Mi existencia hubiera sido completamente diversa sin la presencia del maestro. Hasta aquí las palabras de Jorge Carpizo. La vida universitaria de nuestro homenajeado inició hace casi 75 años, en 1940, cuando ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria, procedente de la secundaria número 4, para cursar el bachillerato de Filosofía y Ciencias Sociales. Sus estudios los concluyó de manera sobresaliente, en el tiempo estipulado, con promedio de 9.4 y notas meritorias. En marzo de 1942 inició sus estudios de Derecho en la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia. Fue de nueva cuenta un estudiante sobresaliente que contó con las enseñanzas de maestros destacados como Salvador Azuela, Manuel Gualvidal, Manuel Pedroso, Alfonso Noriega, Roberto Cosío y Cosío o José Torres Torija. Obtuvo un promedio de 9.73. Él es producto de la educación pública de México, sin la que difícilmente se habría formado. Procedente de las clases medias mexicanas, en todo momento contó con el apoyo de la Universidad Nacional y en razón de su capacidad y motivaciones, ingresó a laborar antes de concluir sus estudios al Poder Judicial de la Federación. El 18 de enero de 1956
presentó su examen profesional, el que aprobó por unanimidad y con mención honorífica. El sínodo estuvo integrado por grandes maestros y juristas de esa época: José Castillo Larrañaga, Mariano Azuela, Niceto Alcalá Zamora y Castillo, Lucio Cabrera y Fernando Flores García. La tesis que elaboró para su recepción profesional lleva por título La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana. Todos los examinadores se expresaron elogiosamente de la tesis. Mariano Azuela, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, indicó, y cito, que se trataba de un trabajo de calidad excepcional, no solo tomando en cuenta los presentados para obtener el título de licenciado en Derecho en los últimos 25 años, sino los mismos del doctorado. La naturaleza de los problemas que aborda, la profundidad con que son analizados, la abundancia de bibliografía y el contenido del trabajo, aseveró, le aseguran un lugar prominente en la historia de la doctrina jurídica del juicio de amparo. La vocación académica del maestro le llevó a incorporarse como investigador del entonces Instituto de Derecho Comparado en octubre de 1956 y a inscribirse en el programa de doctorado en Derecho en su querida facultad. Don Niceto Alcalá Zamora le extendió una carta de recomendación para tal efecto, dirigida al secretario del programa, el doctor don Octavio Hernández, que es una muestra más de la consideración que por él tenían los grandes profesores. En su misiva, se declara dispuesto a dar las mejores referencias éticas y científicas de Héctor Fix Zamudio, de quien señala, y cito, graduado en Derecho en 1956 con mención honorífica, se ha dedicado desde entonces a la investigación científica y es uno de los más brillantes juristas mexicanos. Es investigador del Instituto de Derecho Comparado, habiendo obtenido el premio de la Academia de la Investigación Científica. Lleva 18 años prestando servicios en la justicia federal y es autor de fundamentales trabajos jurídicos acerca del amparo. Termina diciendo de él que, en el aspecto ético, es persona de conducta irreprochable y cuantos lo conocen consagran los mayores elogios a su caballerosidad y honradez. Sus estudios representaron un nuevo éxito para él. Todas las asignaturas del doctorado las aprobó con mención honorífica y a la par escribió una tesis novedosa intitulada Protección procesal interno de los derechos humanos en Latinoamérica y Europa continental y presentó su examen doctoral el 1 de marzo de 1972. Por su trabajo y el excelente desempeño en el examen, fue aprobado por unanimidad y con mención magna cum laude. El jurado fue de nueva cuenta sobresaliente y estuvo constituido por don Antonio Carrillo Flores, don Alfonso Noriega, don Antonio Martínez Báez, don Luis Recasens Siches, don Niceto Alcalá Zamora y por los doctores Fernando Flores García y Leoncio Lara. Los votos aprobatorios de la tesis suman casi 20 cuartillas y dan cuenta de la calidad, profundidad y originalidad de los análisis y las propuestas en su tesis. En la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Fix ha sido todo: profesor, investigador, director, consejero técnico y universitario y miembro de la Junta de Gobierno, entre otros muchos cargos y responsabilidades que ha tenido. No es raro entonces que haya recibido las mayores distinciones que otorga nuestra casa de estudios. Es por ello investigador emérito y doctor honoris causa de nuestra institución. Estas distinciones se suman a las decenas de premios y reconocimientos que se le han otorgado en México y en muchos otros países.
próximo a cumplir, en menos de 2 meses, 58 años de vida académica y universitaria, puedo asegurar que el doctor Héctor Fix Zamudio es uno de los universitarios más grandes con que contamos. Su obra, tanto la escrita como la institucional, la profesional y la que ha desarrollado como ser humano, lo hace ser de una dimensión extraordinaria. Él es por ello un orgullo de nuestra institución. Concluyo mi presentación dando las gracias al maestro Fix por su trabajo permanente en favor de la Universidad de México, por su dedicación sistemática al enaltecimiento de los valores universitarios, por la solidez de su obra académica e institucional, por ser uno de los motivos de orgullo de los universitarios, por sus aportaciones a la construcción de una patria nueva y a la defensa de los derechos humanos. Lo hago tal como inicié este trabajo, con el genio, la inteligencia y la sensibilidad del doctor Jorge Carpizo, a quien ahora cito. Doctor Héctor Fix Zamudio, gracias infinitas por haber construido una fraternidad académica de excelencia al servicio de la universidad y del país. Gracias infinitas por constituir usted una fuerza moral al servicio de la academia, atalaya del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de sus valores. Gracias infinitas porque su ejemplo, su vocación firme y congruencia nos fortalecen a todos. Gracias infinitas porque todos somos beneficiarios de su bondad, su aliento y su apoyo seguro. Gracias infinitas por obsequiarnos su obra jurídica, grandiosa y perdurable. Gracias infinitas por ser como es. En momentos como los que vive México, existencias como la de usted alientan, reconfortan y otorgan energía. Gracias infinitas por su entrega sin fronteras a su universidad y su instituto. Gracias infinitas por ser una referencia firme, valiosa, indestructible de los valores universitarios y de los valores laicos. Para usted, maestro Fix Zamudio, las guirnaldas de oliva, muy verdes y lustrosas, que se otorgan a quienes, al haberse sabido entregar, construyeron una obra académica colosal, nutricia de su casa de estudios. Para usted, las guirnaldas de triunfo e imperecederas de nuestro agradecimiento, admiración y cariño. Lo dicho por el doctor Carpizo, lo hacemos nuestro. Larga vida al maestro. Por mi raza hablará el espíritu. En uso de la palabra, el doctor Sergio García Ramírez, quien hablará sobre el jurista. Sergio es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Señor presidente en turno del Colegio Nacional, señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, distinguido presidium, distinguidos integrantes del Colegio Nacional, muy querido y respetado doctor Héctor Fix Zamudio. Haré una lectura entrecortada, espasmódica, del texto que he preparado para disciplinarme al tiempo que se me ha concedido. Si quisiera decir todo lo que anhelo decir, debo decir y puedo decir de don Héctor Fix Zamudio, me llevaría tanto tiempo como el tiempo que ha durado nuestra ya muy larga amistad. Si pusiera un dies a quo a la amistad que me une a Fix Zamudio, que ciertamente no tiene un dies ad quem, porque nos resta un largo camino, diría que ese punto se inició en 1960 en alguna de nuestras incursiones académicas, la de él indudablemente magistral. Estaba entre nosotros
el maestro Niceto Alcalá Zamora y Castillo, profesor hispano-mexicano. No puedo atribuirle una sola nacionalidad cuando merece las dos. Don Niceto confirmó nuestro compañerismo en una dedicatoria de su derecho procesal mexicano, justa para don Héctor y benévola para mí. Con el tiempo ingresé al instituto, que entonces era de Derecho Comparado, y luego de Investigaciones Jurídicas, bajo la conducción magistral de don Héctor Fix. A él se le debe el capítulo moderno en la historia, en la magnífica historia de ese instituto. Menciono todo esto y otras muchas cosas que estoy callando para destacar la vocación del jurista Fix-Amudio hacia la ciencia y la práctica de la administración de justicia. Quizás debiera omitir la palabra administración y concentrarme en justicia, que ha sido el valor al que Héctor Fix-Amudio ha entregado una buena parte de su vida, una estupenda parte de su vida excelente. Cuando asumió en definitiva la condición de investigador, había cumplido ya muchos años de trabajo en cargos vinculados con la Administración de Justicia Federal. Se fogueó en un juzgado de distrito, en un colegiado de circuito y en otros desempeños. Pudo ser indudablemente ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero optó por un rumbo diferente. Me consta, como emisario que fui, de una entre las varias invitaciones que se le formularon y que él declinó con exquisita elegancia. A mediados de 1964 le ocurrió lo que a San Pablo en el camino de Damasco, si se me permite la figura. Lo llamó con fuerza inapelable su otra vocación, íntima y genuina, la investigación. En esto tuvo que ver, me parece, el consejo amoroso de quien fuera su compañera leal y constante, María Cristina Fierro de Fix. Hombre juicioso, Héctor atendió con inteligencia las dos convocatorias que le formuló la vida, ciencia y justicia. En el campo del derecho, Fix-Amudio cultivaría disciplinas que convergen en el itinerario del jurista juez, derecho procesal y derecho constitucional. Este recoge los valores y el otro aporta los medios para la realización de esos valores. Uno y otro se unifican en el gran tema de la vida académica de Fix-Amudio, el juicio de amparo. Él es, por lo tanto, maestro en Derecho Constitucional y maestro en Derecho Procesal, en ambos casos con un rango insuperable. Conductor de una legión de juristas formados a su abrigo, se inscribe en el procesalismo científico y ha contribuido como pocos al desarrollo del derecho procesal constitucional. Tenía pensado desarrollar algunos extremos de la actividad de Fix-Amudio en la promoción y defensa de los derechos humanos e internarme también en sus reflexiones acerca del Ministerio Público y de la Defensoría Pública, instituciones a las que ha servido con excelencia. ¿Acaso no tendré el tiempo de abarcar todos estos campos? Quito el acaso, no lo tendré. No tendré tiempo para abarcar todos estos campos, pero no quiero omitir decir que uno de ellos fue la tutela de los derechos, asumiendo una bandera que él ha conducido con éxito en muchas batallas, la del ombudsman, que supo enarbolar cuando muy pocas personas conocían qué era esto del ombudsman, para qué servía y cuál sería su destino. Don Héctor refiere, con el buen humor que la caracteriza, que alguna vez alguien le preguntó: ¿y quién es ese señor don Guzmán al que usted se refiere con entusiasmo? Pues no era un señor, o en todo caso era todo un señor, todo un buen señor, oriundo de Suecia y arraigado en México bajo la figura de las comisiones en las cuales está la presencia ciertamente de Fix-Amudio, con méritos en los que igualmente aparece el laureado discípulo de Fix, Jorge Carpizo, primer presidente de la Comisión Nacional. Entre los antecedentes de esta institución figura la Defensoría de los Derechos Universitarios, establecida en 85 en la Universidad Nacional. La Universidad de Fix, de Carpizo, de Valadez,
y la suya, señor rector Narro, como simiente de lo que sería, andando el tiempo, el sistema de las comisiones de derechos humanos que hoy se extiende sobre la República entera. Dije ya que no hablaría de Ministerio Público ni de Defensoría Pública, pero sabe, don Héctor, el homenaje que le rindo al referirme a estas instituciones por lo mucho que él ha hecho por ellas. Hoy que se revisa el estatus de la Fiscalía General, se puede espigar en las sugerencias de don Héctor Fix a propósito de sus trabajos sobre la autonomía del Ministerio Público y la mejor manera de conducir sus acciones. Y voy a otro personaje, el juzgador y su inmensa encomienda. En esto ha tenido mucho que ver don Héctor Fix Zamudio. Ha cargado el acento desde siempre y supongo que seguirá en campaña alentado por victorias sucesivas. Es hombre de victorias notables con las cuales nos beneficiamos todos. Solo recordaré que encabezó la Comisión sobre Justicia de Amparo, constituida para la Consulta Nacional sobre la Administración de Justicia, estuvo presente en las reformas constitucionales de 87, no fue ajeno al nuevo rumbo de la justicia constitucional en 95, formó parte de la comisión integrada por la Suprema Corte con otros juristas de alto rango, señor ministro Cosío, para redactar y perfeccionar el anteproyecto de reformas en materia de amparo, etcétera, etcétera, etcétera. En ese espacio de nuestro mundo jurídico circula con grandeza la figura de Fix Zamudio. Estos afanes han tenido diversos puertos de desembarco, entre ellos la enmienda constitucional de 2011. Me pidieron hablar de Héctor Fix Zamudio como juez. Me lo pidió Diego Valadez a sabiendas de que esta misión era superior a mis fuerzas, pero aún así se atrevió. Y entonces recojo este reto y lo desarrollo en unos cuantos minutos. Me gustaría que fueran unos cuantos segundos, pero si me da su venia, quien preside el acto, serán unos cuantos, muy pocos minutos. No diré lo que dijo Piero Calamandrei a propósito de la misión del juez, que mucho ha repetido don Héctor Fix. No diré, pero ya lo estoy diciendo, que las 7 partidas advirtieron sobre el juez que es el hombre bueno puesto para hacer justicia. ¿Qué más? ¿Qué más se podría decir del juzgador y qué más del juzgador Héctor Fix Zamudio? En 1986 fue electo juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gran acierto de la Asamblea General de los Estados Americanos. En aquel entonces, por cierto, México no había formulado todavía ninguna consulta a esta Corte Interamericana y no había reconocido aún la competencia contenciosa del Alto Tribunal. No obstante, la Asamblea General eligió a un jurista mexicano de grandes prendas para que formara parte del tribunal. Fue en 81 que México adhirió a la Convención Americana y a los pactos internacionales. Ahí estaba ya presente el respetable ciudadano mexicano y admirado jurista Héctor Fix Zamudio, que seguramente no imaginaba este luminoso destino cuando en 1969 dictó un cursillo, se llama así, en realidad un curso, con toda la barba, un curso a propósito del derecho internacional de tutela de los derechos humanos. Habría oportunidad para que aplicara en la realidad, en la práctica, las enseñanzas que él mismo propaló a través de este y otros cursos dictados sobre la misma materia. Fix Zamudio fue vicepresidente y presidente de la Corte Interamericana, presidente en 2 periodos. Su etapa correspondió a la época de fortalecimiento y desarrollo del tribunal que se abría paso entre las instituciones de su género y debía vencer carencias y resistencias. A vencerlas contribuyó significativamente la gestión del juez mexicano como al avance en puntos esenciales, jurisprudenciales y administrativos. Fix Zamudio participó en la emisión de 10 opiniones consultivas, así llamamos a ciertos actos relevantes que produce la Corte Interamericana entre 1996 y 1997 e intervino en 15 casos contenciosos comprendidos en 40 sentencias. Actuó como juez por primera vez, este es un dato importante
porque se trata quizá de la más importante entre las sentencias dictadas por la Corte Interamericana en el célebre caso Velázquez Rodríguez. Y así seguiría hasta 1998, en que estampó su firma en la última sentencia que suscribiría. De este conjunto de opiniones y sugerencias surgió una jurisprudencia en la que se encuentra la huella humana y profesional del magistrado mexicano. Fix Zamudio estuvo presente y activo en definiciones jurisdiccionales básicas que influirían en la formación del naciente ius comuni latinoamericano, por el cual él también ha librado batallas muy arduas. Por lo que hace a asuntos contenciosos, ya dije que estuvo presente en los casos hondureños que se sentenciaron antes de que el mundo contara y América contara con convenciones interamericanas o mundiales sobre desaparición forzada, que fue el gran tema de ese momento y dolorosamente sigue siendo un gran tema en este momento. Por lo tanto, la Corte Interamericana abrió la puerta al tratamiento de un tema doloroso e hizo camino al andar. Fix Zamudio contribuyó a abrir esa puerta y a hacer camino andando como lo ha hecho siempre. En otras muchas cuestiones participó con diligencia el señor magistrado, cuestiones que tuvieron que ver con los temas dolorosos de nuestra América. Nuestra América, cuando no es martiana, es una América dolida, y lo fue, y lo es, aquella que comparece ante la Corte Interamericana. Ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, violaciones procesales, trato discriminatorio, agravios a personas privadas de la libertad. De esto conoció el tribunal, integrado por su magnífico juez. Es notoria la relevancia de estos asuntos en la toma de conciencia sobre derechos que llamamos de primera generación. No fueron fáciles las jornadas que vivió don Héctor a lo largo de su desempeño jurisdiccional en la Corte Interamericana. Hubo que persuadir y atraer voluntades. Esto no se consigue en un día, Zamora no se toma en una hora. Convencer a los escépticos y a los renuentes, vencer resistencias y acortar distancias, sortar carencias presupuestales, bien lo sabe, y cumplir gestiones innumerables ante los órganos políticos de la entidad americana de los Estados. Su sucesor en la presidencia del tribunal, Salgado Pesantes, dio cuenta, que no relataré, que no leeré, de las tareas de Fix Zamudio en el requerimiento de recursos para dar medios a un órgano en el que se deposita la más alta responsabilidad, protección de los derechos humanos de centenares de millones de pobladores de nuestro continente. En las manos de don Héctor estuvo la protección de esos millones de seres humanos que clamaban y siguen clamando justicia. Se trataba de que el naciente tribunal echara firme raíz, creciera, adquiriera prestigio, ganase la confianza de tirios y troyanos. Era una novedad institucional pendiente de alcanzar la fortaleza indispensable para la enorme tarea que se había puesto a su cargo. La habían puesto a su cargo, ante todo, los esperanzados justiciables. En la solución de los problemas operó la personalidad de Fix Zamudio, bien equipado para participar en un ente colegiado. A su innegable jerarquía académica se unió un estilo personal que propició el mejor desempeño del tribunal. Quienes lo conocen saben que jamás pretende predominar o vencer con criterios de ciencia o autoridad que no le faltan sino le sobran, sino sugerir, analizar, moderar, coincidir, convencer. Puso al servicio del tribunal, como lo ha puesto al servicio de la Universidad Nacional, se acaba de referir, sencillez de trato, modestia natural, renuencia a constituirse en protagonista de todo trabajo y autor de todo progreso, cortesía y cordialidad con quienes le rodean, invariable respeto hacia los colegas y los subalternos. Este es el producto de un natural, honorable y ponderado. Recuerdo, finalmente, los actos de reconocimiento a la persona y obra de Fix en el tribunal, ya realizados en la Organización de los Estados Americanos. Cuando llegué a la Corte Interamericana, llegada, querido Héctor, que te agradezco una vez más,
Su prestigio y el aprecio unánime que se le tenía eran la mejor credencial para cualquier compatriota y, por cierto, el mayor desafío. El 13 de octubre de 98 se le rindió homenaje en la Sala Magna de la OEA. Entonces se presentó una obra colectiva de gran aliento, Liber Amicorum Héctor Fix Amudio. Ha habido varios libros de amigos, de correligionarios, de alumnos en homenaje al distinguido maestro. Este fue uno entre esos varios. En la solemne presentación de la obra ante aquella comunidad de diplomáticos y juristas, el juez ecuatoriano que presidía el tribunal afirmó: el paso de Héctor Fix Amudio por la Corte Interamericana dejó estelas de sabiduría jurídica y de calidad humana. No es aventurado decir que quienes nos honramos con haber sido sus colegas en la Corte, mucho aprendimos del maestro erudito, del jurista lúcido y del amigo entrañable. Otro tanto podríamos decir quienes nos hemos honrado de ser sus amigos, acompañantes en la vida, alumnos o colegas en las instituciones académicas a las que él ha dotado de gran prestigio. Ese prestigio, de alguna manera, nos envuelve y nos enorgullece. Con esas palabras, las del juez ecuatoriano de la Corte Interamericana, palabras que suscribo, concluyo la somera semblanza de Héctor Fix Amudio, mirado desde la perspectiva de juzgador interamericano, hasta donde dieron mis ojos para mirarle de esa manera. Juez eminente que hace justicia, sin pregonar sus propios méritos, ni colocarse bajo los reflectores. Juez sabio y honorable, pero además prudente y discreto. Habría mucho más que decir y ponderar. Lo hemos hecho antes de ahora. Seguramente lo haremos en el futuro como homenaje de afecto, respeto y admiración al querido amigo y jurista ejemplar que está cumpliendo cierta edad y que, por supuesto, agregará muchos años a esta primera etapa de su fecunda existencia. Habrá oportunidad, pues, para ampliar la celebración. Me reservo para esas fechas los minutos que no pude utilizar en esta. Muchas gracias y felicidades, don Héctor, fraternalmente. Corresponde al senador Raúl Cervantes, quien acaba de desempeñar un cargo muy importante de presidencia del Senado, hablar sobre el maestro Fix como ciudadano. Buenos días a todas y a todos. Saludo al presidente en turno del Colegio Nacional, doctor Guillermo Soberón, y a los miembros del mismo. Al doctor José Naro, rector de la UNAM, al doctor José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte, al doctor Héctor Fix Fierro, por favor, al doctor Diego Valadez, agradeciéndole mucho la invitación y sin duda lo homenajeado. Buenos días, muchas gracias por distinguirme, invitándome a participar en este merecido homenaje a nuestro querido maestro Héctor Fix Amudio. Es un honor compartir esta mesa con personas que tanto han contribuido a la construcción del actual sistema jurídico mexicano, del sistema interamericano de derechos humanos, y a colocar a la persona en el centro de la actuación del Estado. Quiero comenzar con una reflexión a partir del diseño de esta mesa redonda a la que hemos sido convocados. Todos los perfiles de Héctor Fix Amudio, el del universitario, el del jurista, el del maestro, el del investigador y el del hombre de su tiempo, forman una integralidad, sin duda. Le confiere el perfil de ciudadano íntegro. Hablar de ciudadano en el sentido clásico de la expresión es hablar del hombre libre y participativo, del hombre que es ciudadano en tanto que pertenece a la ciudad y que tiene en ese sentido la misión de participar en los asuntos de la ciudad. Esa misión, así como conlleva derechos, conlleva obligaciones, las obligaciones propias de la común unión que constituye la comunidad. La ciudadanía es la noción del vínculo en virtud del cual un individuo con capacidad para ello hace suyas las aspiraciones del Estado que le otorga la ciudadanía,
ve reconocidos sus derechos en la ley fundamental y en el sistema normativo en general, y debe cumplir en ese mismo sentido con los deberes que contribuyan a la convivencia armónica, al respeto de los demás individuos y a la contribución del bienestar y del progreso. La calidad de ciudadano implica entonces y conlleva el reconocimiento y la protección de un poder que le permita a la persona ser y trascender, a partir del mandato del pacto social al Estado y del Estado a sus ciudadanos. Fix-Amudio utilizó ese poder que le reconoce el Estado al ciudadano para no conformarse con crear doctrina como experto del derecho, sino para influir en la configuración del sistema jurídico, para asegurarse de que sus ideas se tradujeran en una mayor protección de los ciudadanos de su época y de las futuras generaciones. Y quizás lo más generoso de su parte, para compartir sus ideas y su sabiduría a través de las aulas y de la escritura. El sello de Héctor Fix-Amudio está en el ADN del Sistema Internacional de los Derechos Humanos y del Sistema Interamericano, pues como sabemos no solo fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino se ganó la autoridad para presidirla. El sello de Héctor Fix-Amudio está también en el nuevo texto constitucional mexicano, impregnado de los derechos humanos y desbordado en virtud de la puerta de acceso al derecho internacional de los mismos. Con el hecho de que nuestro homenajeado haya ido de la doctrina a la práctica de forma sistemática y simultánea, el que contribuyó a la adopción del nuevo modelo de ciudadano. La idea actual de ciudadano en el nuevo contexto de una democracia participativa o democracia bidireccional consiste en que el individuo tenga la posibilidad constante de influir en la toma de decisiones públicas que trascienden a su esfera privada, de tener acceso a la información pública y de hacer uso adecuado de esta información en su beneficio, siempre en el marco de una democracia constitucional representativa. Junto a esta nueva noción de ciudadano, cada vez más empoderado, se ha posicionado la noción tutelada por el derecho supranacional y por el derecho nacional del ser humano, de la persona como el centro de todo. Para ello, ha sido y es fundamental la evolución de nuestros sistemas normativos a sistemas de principios. Estos principios ofrecen la posibilidad de una mayor protección y una mejor justicia para el ciudadano de hoy, pues para esa conquista ha sido fundamental las aportaciones de Héctor Fix-Amudio, un hombre de principios que ha impulsado los principios. El maestro Fix-Amudio no se conformó con sus enormes aportaciones al derecho constitucional y, por supuesto, al derecho procesal constitucional. Ha hecho y ha abierto camino profundizando en otras ciencias, disciplinas y materias, como el derecho procesal civil, amparo, garantías constitucionales, derechos humanos, derecho comparado, ciencias sociales y humanidades, justicia administrativa, funcionamiento del Poder Judicial, proceso fiscal, proceso laboral y combate a la discriminación, por citar solo algunas. Para nuestra fortuna y para la fortuna de muchas generaciones, Fix-Amudio entendió la importancia de vincular la ciencia y la investigación con aparato del Estado, con los organismos internacionales. Puso su conocimiento a la práctica y ha convocado e inspirado a muchas generaciones a que hagamos lo mismo. Quien hoy nos convoca ha estudiado, disertado y escrito con profundidad y sapiencia sobre este tema fundamental para las democracias constitucionales contemporáneas, que es el de los derechos humanos. Para ello, lo que representa un caso paradigmático de un ciudadano ilustre que ha contribuido al desarrollo y a la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos desde la academia a la actividad pública y al ejercicio profesional. En mi visión, el elemento fundamental en el que el maestro ha generado y denotado un nuevo concepto de ciudadano es cuando él determinó clara y precisamente su vocación. Todos y cada uno de los que participamos en una sociedad, que generamos y exigimos el pleno goce y eficaz cumplimiento de nuestros derechos humanos, también tenemos la obligación de participar para cambiar nuestra realidad. Y la mejor forma de determinar cómo, cuándo y en dónde cada uno de los ciudadanos podemos transformar la realidad
es cuando definimos nuestra vocación. Él, como ya se mencionó, teniendo la oportunidad de haber sido ministro de la Corte o un extraordinario funcionario público, decidió desde la investigación y la academia la transformación de su realidad. Sin duda es un ejemplo, porque sin él no se entendería el nuevo estadio del procesal constitucional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de participar y colaborar con una visión de futuro. Cuando él lo realizó, estábamos apenas en ese cambio de tipo de ciudadano, en el deseo de participación con los poderes públicos para la transformación de la realidad de nuestro país y de nuestra zona geográfica. Él, desde que determinó esta vocación y de participar de forma directa, a través de su escritura, de su profundidad de conocimientos, de la publicación de artículos y libros, todos los que nos hemos dedicado a estos temas necesariamente lo hemos estudiado. Participar directa y indirectamente en el cambio fue a través de su actuar, de su investigación y ese pensamiento. Todos debemos agradecer al ciudadano Héctor Fixamudio por el nuevo estadio que tiene México en derechos humanos. Muchas gracias. Es el turno del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, miembro también del Colegio Nacional, expresarse del maestro Fix como lo que es maestro. Muy buenas tardes a todos ustedes. Doctor Soberón, presidente en turno del colegio, querido maestro Fix, integrantes de esta mesa de honor, compañeros también del Colegio Nacional, familiares y amigos del maestro, señoras y señores. Como lo decía el doctor Soberón, me corresponde hablar ahora de la faceta de vida del doctor Héctor Fixamudio como maestro. Esto, desde luego, tiene para mí dos dimensiones. La primera es una dimensión estrictamente subjetiva. Yo he tenido la fortuna de ser alumno, espero que me considere discípulo del propio maestro Fix, y esta es una relación personal de la que tengo que hablar en una ocasión pública para hacer también públicos los sentimientos, las gratitudes y las enseñanzas del maestro. En el año de 1985, en el mes de enero, estudiando yo el posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, el maestro Fix fue mi profesor de Poder Judicial, así se llamaba entonces aquella materia. Yo quedé tan contento, tan entusiasmado con esta materia, que desde entonces ha sido un objeto central de mis reflexiones. En mayo de ese mismo año, por invitación de Jesús Orozco, ingresé al Instituto de Investigaciones Jurídicas y pocas semanas después tuve la fortuna de haber sido invitado a ser asistente de investigación del maestro Fixamudio. Al año siguiente, en el mes de octubre, inicié mis estudios en el extranjero gracias al apoyo del maestro, y 2 años después tuve la enorme alegría de que participara en el examen doctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Al volver con ese estilo muy suave, pero muy firme que tiene el maestro y que aquí ya se ha recordado por el doctor Narro, el doctor Fixamudio me invitó a participar como asistente en la Suprema Corte de Justicia con el recién designado ministro Carpizo. Y unos pocos años después, a escribir un libro, a mantener una muy intensa conversación. Me guió también en unas lecturas muy importantes de derecho procesal civil, y esto me fue permitiendo pues verlo, hablar, disfrutar una gran cantidad de desayunos y de reuniones. Y finalmente, para no hacer esto una historia interminable, en febrero de este año tuve la enorme satisfacción que diera las palabras de bienvenida para mí aquí en el Colegio Nacional. Como pueden ver todos ustedes, los casi 30 años tengo vinculado con el maestro Fixamudio, ha sido realmente muy generoso para conmigo,
me ha abierto una enorme cantidad de puertas, me ha enseñado muchas cosas, me ha predicado con el ejemplo, pero todo esto me pregunto yo si lo hace mi maestro. Desde el punto de vista subjetivo, estoy seguro que sí, pero creo que adicionalmente a este momento de gratitud, a este momento de señalamiento, hay razones que desde luego son mucho más importantes en la vida del maestro Fix Zamudio que haberme ayudado a mí a desarrollar mi carrera profesional y creo que también en mucho algo de lo que soy como ser humano. Me parece que la dimensión más importante del maestro Fix Zamudio es aquella que llamó mi atención y llamó la atención de muchas personas, muchos compañeros del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Universidad Nacional, del Poder Judicial, que estoy viendo en este momento en este auditorio. El maestro Fix Zamudio nos ayudó a muchos, el maestro Fix Zamudio ha sido generoso con muchos y lo ha sido de muy diversas maneras. Decía yo hace un momento que la primera manera es la de predicarnos a todos con el ejemplo. Yo no recuerdo nunca una llamada de atención, una inadecuada manera de referirse a uno, pero sí una voluntad firme, una voluntad constante de ir construyendo relaciones humanas, de ir enseñando en unas largas conversaciones, de ir mostrando su generosidad, de ir mostrando sus conocimientos. Me parece que todos los que estamos aquí, y ya no hablo desde luego a título personal, sino espero a nombre de sus alumnos y de sus discípulos, podemos reconocer que el maestro Fix ha sido ante todo muy generoso con su tiempo. Cuando uno lo visita en el cubículo que actualmente tiene en el instituto o aquel que tuvo en la Torre 2 de Humanidades cuando estaba allí ubicado el Instituto de Investigaciones Jurídicas, podrá recordar la gran cantidad de tiempo que el maestro Fix nos prestaba, la manera, insisto, en las que nos iba mostrando el problema, la voluntad de explicarnos los temas a los que íbamos a verlo para su explicación. En segundo lugar, también creo que todos los que estamos aquí, en la condición que anteriormente mencioné, podemos también saber la generosidad que tuvo en prestarnos sus libros, en darnos fotocopias, en ayudarnos, en auxiliarnos a tener cada vez mejores fuentes de información para que fuéramos avanzando en estos casos. En tercer lugar, también me parece que el maestro Fix siempre nos mostraba una gran cantidad de aristas, de puntos de vista, de aspectos de ese derecho comparado que tanto conoce y que tan eruditamente lo maneja. Y también creo que para todos nosotros es muy importante saber que tuvimos siempre a alguien que fue firme en la discrepancia, aun cuando con unas formas muy finas, muy precisas de discrepar. Yo no recuerdo nunca que el maestro Fix, pienso que con todos nosotros, nos haya dado la razón por darnos la razón. Siempre presenta un punto de vista, siempre objeta los puntos de vista que no le parecen suficientes y desde luego deja esas discrepancias en ese ánimo intelectual de la disputa. Más allá de mi condición subjetiva y por la cual lo reconozco como maestro, creo que muchos, todos los que estamos aquí presentes, en los que hemos tenido la oportunidad de convivir con él profesionalmente, encontramos al maestro Fix como esta persona caracterizada, insisto, como un maestro, por el ejemplo, por la dedicación que nos ha tenido, por el tiempo que nos ha prestado y sobre todo, y lo para mí más importante, por el ejemplo de vida que me parece a todos nosotros también nos ha impuesto. Maestro, yo le quiero agradecer públicamente en su Colegio Nacional todo lo que ha hecho por mí como mi maestro, toda la gratitud que le tengo de tantos años y creo y espero haber expresado, así sea mínimamente, la gratitud que le tenemos todos quienes estamos en este auditorio al haber sido también maestro de todos nosotros. Muchísimas gracias. Corresponde ahora al doctor Diego Valadez, miembro del Colegio Nacional,
hablar de Héctor Fix Zamudio, el investigador. Muchas gracias, doctor Soberón, presidente en turno de esta institución, distinguidos integrantes de la mesa, señores miembros del colegio, señoras, señores, queridos amigos. Creo que todos debemos sentirnos especialmente satisfechos y emocionados por haber escuchado en la fase inicial de esta importante actividad y ceremonia académica la expresión referida al maestro Fix Zamudio procedente de 3 rectores universitarios, del rector Soberón como presidente de este colegio, del rector Narro y a través suyo del rector Carpizo. En lo personal, y estoy seguro que para muchos, fue un momento de mucha emoción. Muchas gracias, señor rector Narro. Me corresponde hablar de él como investigador. Y en esta dimensión es posible señalar que tiene 3 grandes vertientes. La del investigador que labora de manera personal, la del investigador que tiene proyección institucional y la del investigador que trasciende por su ejemplaridad. En cuanto a la labor personal, es de una enorme riqueza. Muchos de sus trabajos han sido ya mencionados y solo trataré de sistematizar, de manera desde luego muy sucinta, que en efecto esa primera tesis laureada suya, la garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana, a la que se refirió el rector Narro, fue el motor a través del cual, o merced al cual, comenzó a desarrollar una prolífica labor como investigador, al mismo tiempo que fungía como secretario en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre 1956 y 1964, en esos 8 años, produjo, además de su importante tesis, muchos ensayos, uno de los cuales ha sido capital: las aportaciones de Piero Calamandrei al derecho procesal constitucional, porque allí introdujo entre nosotros, cuando digo entre nosotros no me refiero solo a México, sino en América Latina, el concepto de derecho procesal constitucional, que ha tenido muy buena fortuna y que en este momento constituye una de las más prolíficas ramas de estudio del derecho de nuestro tiempo. El origen está en los conceptos del maestro Fix Zamudio cuando comenzaba esta intensa labor de investigador. Pero ya que estamos hablando de aniversarios, porque el 4 de septiembre cumplirá venturosos 90 años, también vale la pena subrayar que fue hace 50, en 1964, cuando publicó lo que fue en un principio su obra emblemática, El Juicio de Amparo, donde recoge las reflexiones que procedían de su trabajo en el laboratorio, en la biblioteca y en la propia corte, y que le permitieron establecer los elementos característicos de las diferentes vertientes y modalidades de ese complejo juicio generado por la jurisdicción y la legislación mexicanas. Después de eso, el profesor, investigador y funcionario Fix Zamudio fue alentado por una opinión muy importante, la de uno de los grandes juristas que hemos tenido y grandes historiadores, particularmente del derecho, Antonio Martínez Báez, quien se refirió a él diciendo: Fix Zamudio ha sometido el juicio de amparo a un análisis técnico y sistemático con base en la disciplina científica del derecho procesal, lo que permite lograr con éxito la clasificación ordenada, clara y sencilla de los distintos y complicados temas de ese juicio. Fue la primera gran sistematización, y todo cuanto se ha hecho en materia de juicio de amparo en México
parte de esa aportación cincuentenaria de don Héctor. Podría extenderme, como todos los que han hecho uso de la palabra con enorme elocuencia, pero debo terminar pronto. No quiero hacerlo sin subrayar lo que de alguna manera ya ha quedado establecido, pero yo quiero enfatizar. Don Héctor Fix-Amudio estuvo en la disyuntiva de continuar en el Poder Judicial o de incorporarse a la Academia. Una voz autorizada porque fue, como él mismo lo dijo, quien le transmitió una de las invitaciones es don Sergio García Ramírez, quien efectivamente le hizo llegar la invitación para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia como ministro. No fue la única, pero él tenía, eso sí, muy claro el concepto de su vocación y tuvo, como ya también se ha reconocido, a su lado la presencia maravillosa e inolvidable de doña María Cristina Fierro, a quien los abogados mexicanos también le debemos mucho, porque fue gracias a su solidaridad que el maestro Fix tomó la decisión de no continuar por el camino muy promisorio para él de la judicatura, sino tomar el que en ese momento representaba muchos enigmas, que era el de la academia. Debo decir a ustedes, amigas, amigos, que tomar esta decisión hoy es difícil, pero cuando lo hizo el maestro Fix, las condiciones eran aún más complejas. Hoy existen muchos estímulos para los investigadores y en general para los académicos. En aquella época no había Sistema Nacional de Investigadores y apenas había el trasunto de carrera académica en la propia universidad. De suerte que fue una decisión no solo inteligente, sino también muy valerosa, en la que doña María Cristina tuvo ciertamente una intensa e importante participación. Pero dije que esta labor de investigador era personal y es la que le ha llevado a publicar más de una veintena de libros, más de 2 centenares de ensayos. Ha sido publicado en más de 18 países y en más de 9 lenguas, entre ellas alemán, inglés, italiano, francés, japonés y portugués. Esta es la obra del investigador que a título personal nos ha enriquecido a todos los que trabajamos temas jurídicos. Pero también hay una labor institucional importante, que a su vez se divide en 2 vertientes. La labor como investigador en el orden institucional se ha proyectado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que, lo puedo decir ya porque no soy su director ahora, es la más importante institución en lengua española en cuanto a investigación jurídica. Y también, en este mismo orden institucional, ha sido, como ya también de alguna manera se señaló, inspirador, promotor y consultor de reformas constitucionales y de reformas legales, así como de criterios institucionales. Y finalmente, su labor como investigador ejemplar. Y aquí es inevitable hacer una referencia autobiográfica. En 1968, gracias a la iniciativa del entonces director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que había asumido la dirección del Instituto, primero de Derecho Comparado, como se llamaba originalmente, apenas contaba, cuando él llegó a esa posición, con 5 investigadores de carrera. Hoy tenemos 100. Él decidió convocar a los jóvenes interesados en la investigación. Y ahí es donde comienza mi gratitud con el maestro Fix, porque hace nada menos que 46 años ingresamos al Instituto de Investigaciones Jurídicas los 5 primeros becarios de ese instituto. Fuimos Manuel Barquín, Ignacio Carrillo Prieto, Urbano Farías, José Francisco Ruiz Macié,
y yo. Todos fuimos investigadores profesionales. 2 de ellos fallecieron a muy temprana edad y dejaron trunca una obra importante, Urbano Farías y Ruiz Massieu. Los otros 3 seguimos siendo investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Evidentemente, sus discípulos no lo igualaremos, pero sí nos inspiramos en su ejemplo y siempre lo seguiremos. El trabajo, pues, como investigador de Héctor Fixamudio comprende esta tríada de vertientes. En las 3 ha dado el mejor ejemplo que un investigador puede ofrecer, el de la resiedumbre en cuanto a sus convicciones, el de la certidumbre en cuanto a sus expresiones y fundamentalmente el de ser siempre congruente con las convicciones que ha tenido en favor de la justicia, de los derechos humanos y en muy buena medida también de la ayuda al prójimo. Gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, querido y admirado y venerado maestro Héctor Fixamudio. Gracias. Con amplio conocimiento sobre el tópico que se le encargó, Héctor Fix Fierro hablará de su padre como el hombre de su tiempo. Héctor es todavía director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tantas veces mencionado. Muy buenas tardes, es honroso y grato estar aquí con ustedes. Doctor Guillermo Soberón, presidente en turno del Colegio Nacional, doctor José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Héctor Fixamudio, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas y miembro del Colegio Nacional, distinguidos integrantes de la Mesa de Honor y del Colegio Nacional, queridos familiares, colegas y amigos, señoras y señores. Me han pedido los organizadores de esta mesa redonda que pronuncie algunas palabras sobre el doctor Héctor Fixamudio como hombre de su tiempo. Me pregunto, ¿quién es un hombre de su tiempo? En un sentido general, todos lo somos. Por más que tratemos de proyectarnos hacia el futuro o de regresar al pasado, no podemos escapar al tiempo que nos ha tocado vivir. Aunque lo intentemos, ese intento se explica también en el marco del mismo y único tiempo de nuestra existencia. Debemos buscar entonces un sentido distinto a la expresión hombre de su tiempo. Hombre de su tiempo sería quizá alguien que no evade, sino que enfrenta y resuelve de manera decidida las tareas y responsabilidades que la existencia le va planteando. Desde ese punto de vista, no hay duda de que Héctor Fixamudio es y ha sido un hombre de su tiempo. Muchos de los presentes conocen, pues los compartieron con él, los difíciles momentos para el país y la universidad en los que el doctor Fixamudio asumió su responsabilidad y defendió con mente clara y espíritu firme los mismos valores que hoy le reconocemos. Sobre ello no hablaré más, pues justamente otros participantes de la mesa ya lo han hecho de modo abundante y atinado. Pero hay otro sentido más en que se puede hablar de alguien como hombre de su tiempo. Un hombre de su tiempo en este tercer sentido es alguien que observa y reflexiona constantemente sobre lo que acontece en su vida, trascendiendo así los fugaces momentos que la componen. La reflexión resultante se convierte en experiencia que puede transmitirse ejemplarmente y sobre la que puede darse testimonio. En este último sentido, el doctor Fixamudio es también un hombre de su tiempo. Como prueba de ello y con su autorización, me permito revelar a ustedes que desde hace unos meses nuestro homenajeado escribe un texto que recoge sus memorias académicas y sus recuerdos personales. Pero su propósito no es el de atestiguar grandes verdades, el de ajustar cuentas o el de justificar su conducta, como hacen las memorias de muchos personajes importantes. Modesto como es él, en el preámbulo señala sencillamente que a punto de cumplir 90 años en la etapa final de su existencia, le ha surgido la necesidad emocional, no racional, de relatar los recuerdos personales y académicos que ha acumulado en su ya larga vida.
Por supuesto que entre estos recuerdos están muchos episodios de importancia general, como el conflicto de 1968, el paro laboral universitario de 1972 o los primeros asuntos contenciosos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero también hay recuerdos más personales que no solo revelan algunas facetas poco conocidas o de plano desconocidas del Dr. Fixamudio, sino también una inteligencia aguda, reflexiva, crítica, pero con gran sentido del humor. He seleccionado y daré lectura a modo de primicia y nuevamente con permiso del autor, unos pasajes que se refieren a su breve paso por la vida militar, cuando era todavía adolescente. Notarán ustedes que ya entonces estaba despertando la mente jurídica de quien es hoy el jurista más reconocido del México contemporáneo. El episodio se intitula precisamente así, Mi breve vida militar, por Héctor Fixamudio. Durante el segundo año de la Escuela Nacional Preparatoria y el primero en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, seguí el ejemplo de algunos compañeros y en particular el de Víctor Manzanilla Schaffer, y me inscribí en una institución que era promovida con apoyo en su experiencia de general revolucionario y luego de médico militar, por Gustavo Vasprada, cuando desempeñó el cargo de rector de la UNAM. Me refiero al Pentatlón Deportivo Militar Universitario, Asociación Civil, que tenía por objeto desarrollar actividades deportivas y además iniciar a los estudiantes universitarios en una instrucción militar básica. Con tal objeto se crearon varias unidades de cadetes a cargo de sargentos y oficiales, designados entre los inscritos, y además de algunas clases sobre la organización militar del país, se realizaba un entrenamiento 2 veces por semana, generalmente sábados y domingos por la mañana, en un cuartel situado en un lugar del centro de la ciudad, cercano al Hospital Juárez. El entrenamiento estaba a cargo de un capitán o mayor del ejército, cuyo nombre no conservo en la memoria. En dicho cuartel se guardaban los primeros tanques y blindados del ejército, entonces todavía relativamente modestos. Después de conocer los rudimentos de la alineación y formación de los pelotones, durante los ejercicios nos entregaron en préstamo a los aprendices de héroes unos fusiles belgas tipo Mauser que databan de la Primera Guerra Mundial, así como algunos fusiles ametralladoras que se disparaban desde el piso, inventados por el general Mondragón del ejército porfiriano y que eran fabricados por los talleres militares de nuestro país. Los fusiles belgas únicamente admitían cargadores de 6 balas y estas solo podían dispararse una por una con el movimiento del cerrojo. Al disparar, el fusil tenía un fuerte retroceso, por lo que si no se estaba familiarizado con él y no se acomodaba debidamente en el brazo, el culatazo lo podía tirar a uno al piso, como me ocurrió la primera vez que disparé con balas de salva en un ejercicio, de tal manera que estrellé un vidrio de la ventana del segundo piso del cuartel y tuve que pagar el costo de la reposición. Como ya lo he dicho, yo tenía mala disposición para los deportes, salvo para la carrera de relevos, ya que entonces era delgado y de poco peso. En cambio, no era capaz de participar con éxito en ninguno de los 5 deportes a que se refería el nombre de la institución. También nos daban clases teóricas, que eran las más provechosas para mí, y por ello tuve conocimiento de la organización de las Fuerzas Armadas de nuestro país y de los tribunales militares, así como de los derechos y deberes de sus miembros. Además, en los telares del ejército nos proporcionaron uniformes azul marino con franjas grises en los pantalones y un sombrero parecido al usado por los cadetes del colegio militar, y solo en este sentido nos asemejábamos a ellos. En varias ocasiones participamos en desfiles con los elementos del ejército, inclusive en los festejos patrios del 16 de septiembre, lo que era bastante difícil por el esfuerzo que significaba portar esos fusiles tan pesados y estorbosos, y no era infrecuente que algunos de los compañeros se desmayaran por no poder soportar el esfuerzo. En esos casos se procuraba ocultarlos discretamente en las filas traseras. En alguna ocasión nos dieron la orden de acompañar a los cadetes del Colegio Militar en una ceremonia de banderas históricas frente a Palacio Nacional que nos pareció eterna, ya que permanecimos todo el tiempo en posición de presentar armas y cuando finalmente nos pusieron en posición de firmes teníamos los brazos entumecidos por tantas horas sin moverlos. Cuando nos reuníamos en el cuartel a pasar lista, me percaté de que en el pentatlón se reproducía un fenómeno que se había hecho patente en la historia de nuestro país y que no fue superado sino hasta años después del funcionamiento del colegio militar. Me refiero a que el número de oficiales y de generales era superior al de los soldados. También entre nosotros, el número de cadetes era inferior al de los oficiales que designaba la institución y que estaban autorizados a portar espada, lo que era muy apetecible, especialmente para aquellos que pretendían impresionar a las jóvenes.
pues he sabido que siempre les han atraído los uniformes, aunque ignoro si esta tendencia persiste todavía. Pero el recuerdo más vívido de esa época es el de unas maniobras que se efectuaron en una región montañosa cercana a la ciudad, probablemente en el Estado de México, y que resultó desorganizada a pesar de la asistencia del instructor militar. Para trasladarnos a ese lugar utilizamos un ferrocarril de vía angosta que ya no existe, con una máquina antigua que funcionaba a base de carbón. A varios de los participantes, entre los que me encontraba yo, se les ocurrió tratar de imitar a los soldados revolucionarios y nos subimos al techo de los 2 o 3 vagones que formaban parte del ferrocarril. Al principio esto resultó muy divertido y estábamos muy contentos por nuestro aparente heroísmo, pero el experimento terminó cuando entramos en un túnel, pues si bien era corto, el paso se nos hizo eterno porque nos asfixiábamos con el humo de la locomotora, y cuando por fin salimos de él teníamos la cara negra de hollín. Inmediatamente bajamos del techo y entramos en los vagones casi sin aliento. Así terminó nuestra hazaña. Una vez que llegamos al lugar designado para las maniobras y el asesor militar dividió al contingente en 2 grupos, designados como blanco y rojo, que supuestamente se enfrentarían disparando balas de salva, pero con la precaución de no hacerlo a corta distancia para no lesionar a nadie, hasta que uno de los grupos fuera considerado vencedor. Por táctica, cada grupo debía ocultarse en los árboles y la maleza, moviéndose incluso pecho a tierra para pasar desapercibidos. Así tratamos de hacerlo, pensando que lo lográbamos de manera adecuada, pero por nuestra escasa experiencia a veces confundíamos los bandos y disparábamos al enemigo equivocado. En lo personal me tocó formar parte de un equipo que manejaba una ametralladora Mondragón, pero cuando nos ocultamos con ella, el compañero a cargo del arma se confundió, se apartó del grupo y yo me quedé únicamente con las balas. Con 2 colegas que me acompañaban, tropezamos inesperadamente con un grupo del bando contrario que se mostró combativo y nos intimó a la rendición. Yo me declaré prisionero y entregué las balas que portaba. Después me reclamaron que no hubiera tratado de oponer resistencia, pero era evidente que sin el arma la lucha resultaba inútil. ¿O acaso esperaban que les arrojara las balas como si se tratara de granadas? Con estas proezas terminaron mis actividades castrenses porque empecé por motivos genéticos a sufrir los síntomas de las varices y por ello no era conveniente que continuara con las marchas y los ejercicios militares. Así que solicité mi baja, acompañando un certificado médico, la cual me fue concedida después de 2 años de pertenecer a la institución. Pero al año siguiente de estos acontecimientos, 1942, nuestro país decidió intervenir en la Segunda Guerra Mundial con motivo del hundimiento por un submarino alemán de 2 barcos petroleros de bandera mexicana en el Golfo de México. Las naves eran en realidad de origen italiano y habían sido retenidas en Veracruz al inicio del conflicto. Con la aprobación del Congreso de la Unión, el presidente Manuel Ávila Camacho declaró la guerra a las potencias del eje, formado por Alemania, Italia y Japón. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 29 de nuestra Carta Fundamental, el Congreso aprobó una ley de prevenciones generales según la cual el Ejecutivo Federal debía tomar las medidas que se consideraran necesarias. Una de ellas fue el establecimiento del servicio militar obligatorio para los ciudadanos mexicanos mayores de 18 años, con exclusión de los adultos mayores. Para ello debía realizarse un sorteo que designara a los que debían entrenarse por 2 años en los cuarteles del Ejército. Tuve la suerte, ya no tan grata para mí, de salir con bola blanca en el sorteo respectivo y fui por tanto seleccionado para cumplir las obligaciones del caso. Por ese honor recibí una felicitación oficial que, confieso, no me produjo ninguna alegría, después de la experiencia en el pentatlón que he narrado antes. Como el fervor patriótico era muy intenso, no se consideró suficiente que hubiéramos formado parte de esa institución para dar por cumplido el servicio militar. Como ya estaba inscrito en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, no me era fácil ni conveniente interrumpir los estudios por 2 años, por lo que invoqué un precepto de la ley de excepción que permitía a los estudiantes universitarios pedir un aplazamiento para prestar el servicio militar si tenían buenas calificaciones. El aplazamiento me fue concedido, pero de todas maneras tuve que asistir a los entrenamientos dirigidos por los oficiales del Ejército los domingos durante 2 años. Sin embargo, mi participación no fue grata para los oficiales a cargo del entrenamiento, debido a que, por mi anterior experiencia, conocía bien el manual de infantería y en ocasiones les señalaba los errores que cometían. Terminado el entrenamiento, resellaron mi cartilla militar y me olvidé de todo lo anterior. Muchas gracias.
Bueno, ha sido una jornada ciertamente muy grata. Nos congratulamos de que Héctor Fix Zamudio haya recibido esta expresión de quienes reconocen lo que ha significado en sus vidas y ya veo que tomará uso de la palabra, lo cual le agradecemos mucho. No voy a pronunciar palabras excesivas porque seguramente se dormiría el auditorio, ya está cansado de tantos elogios que me han hecho. Y yo, cuando suceden estos homenajes, oigo que trazan una figura en que yo no me reconozco. Es algo que yo quisiera hacer, pero que no soy. Entonces, pues realmente, pues me siento un poco incómodo, porque digo, bueno, me están retratando como una persona muy importante, etc. Y yo en la realidad no soy así, pero sucede que es un fenómeno humano que los amigos ven a las personas con mucha benevolencia. Yo recuerdo cuando era yo niño, que entonces los retratos eran muy especiales, con una cámara así, que se tenía uno que quedar quieto y demás. Pero luego decían fotografía con retoque o sin retoque. Y la fotografía que han tratado ha sido demasiado retocada. No me reconozco. Digo, pues sí, digo, se siente un poco incómodo porque dice uno, bueno, ¿de quién estarán hablando? No de mí precisamente. Bueno, simplemente a los amigos, a las personas que han participado, a los señores rectores, les agradezco mucho su benevolencia y estar aquí presentes. Y desde luego han mencionado a mi esposa, eso me conmueve, porque a ella debo mucho de esa vida académica. Y cuando he tenido oportunidad de ocupar puestos más elevados, ella me decía, tienes que dedicarte a la universidad. Y siempre era yo un marido obediente, entonces siempre le hacía caso. Es más, cuando yo daba una plática y tenía posibilidad, se sentaba en medio del público y me hacía señas de que levantara la voz. Y siempre decía, aquí está mi floor manager. Entonces, bueno, pues yo les agradezco muchísimo porque siempre tiene uno gratitud hacia los amigos muy queridos que han participado y yo les pido que no crean todo lo que dijeron, porque en realidad yo soy una persona más sencilla que la compleja que han descrito. Muchas gracias. Thank you.